Arqueomanía. Me encuentro en la gran sala de la cascada de la cueva de Nerja y la verdad estoy estremecido por su belleza. Es normal que tras su descubrimiento en plena Costa del Sol en 1959 se convirtiera en un imán turístico. Hoy en día la visitan cientos de miles de turistas, pero esta auténtica catedral del turismo no puede eclipsar su otra realidad. La cueva de Nerja es en verdad un enorme yacimiento arqueológico. De hecho, es uno de los yacimientos con más potencial arqueológico de toda Europa. Arqueomanía quiere mostrar su sorprendente arqueología y para ello vamos a recorrer la cueva a fondo, desde los lugares más conocidos hasta aquellos puntos más recónditos de la misma. La cueva es un abismo que ahora vemos de manera muy diferente a como lo hacían sus primitivos ocupantes. Por así decir, ellos veían cosas que nos pasan desapercibidas. Aunque nosotros podemos hacernos etéreos. Cada pliegue, cada hito geológico de la cueva de Nerja alberga una historia. Sumadas, completan un libro del que faltan centenares de páginas por leer. Me encuentro en un lugar muy emblemático de la cueva porque aquí se produjo el descubrimiento. Hay que remontarse al año 1959, cuando 5 muchachos de Maro, una pedanía de Nerja, descendieron por esta pequeña torca, que entonces se conocía como la mina del cementerio, para encontrarse de repente en esta sala, lo que hoy conocemos como Sala de la Torca. Vieron unos murciélagos que venían de por allí, los siguieron y de manera muy valiente empezaron a adentrarse por un conducto muy estrecho, tan estrecho que de hecho a los arqueólogos actuales todavía le cuesta atravesarlo. Llegaron para su gran asombro, enorme asombro, a la sala de la cascada. Avanzaron, atemorizados, impresionados por la grandeza que veían, hasta que pisaron unos esqueletos, se asustaron y decidieron regresar. Pero el descubrimiento ya se había producido y la vida y la historia de Nerja cambiaría desde entonces para siempre. En la cueva no ha cambiado nada. Pero vamos, lo que se ve ahí es una gatera. Pero es una gatera de casi 4 metros, 3,80. Paco, Manuel y Miguel son 3 de aquellos intrépidos descubridores. Ya están jubilados, pero se han pasado muchos años trabajando como guías de una cueva explotada para el turismo casi desde el principio. Yo lo que sí pido de verdad es que en el futuro la cuiden, la mimen. Los medios de comunicación nacionales fueron un amplificador del descubrimiento desde el principio. Un equipo de nuestro noticiario se dispone a entrar en la cueva de Nerja, enclavada en la costa malagueña, y en la cual efectúa interesantes trabajos la Delegación Provincial de Excavaciones Arqueológicas, que también ha hecho con buen resultado prospecciones en su yacimiento prehistórico. Bajo los auspicios del gobernador civil de Málaga, se ha creado un patronato que mejorará los accesos y la iluminación. La cueva, dada su situación y sus extraordinarias formaciones naturales, constituye un lugar de gran interés turístico. Nerja es un paraíso en el imaginario colectivo de este país. Su naturaleza, su mar azul y su ambiente reposado fueron un decidido atractivo para personajes como Jorge Guillén o José Guerrero. Desde los años 80, gracias a la serie Verano Azul, se transformó en la tierra prometida de los turistas. Es como un precipicio lleno de formas increíbles. Y la caverna continúa. No sé dónde acaba. La mítica afición de Antonio Mercero no dejó pasar la oportunidad de aventurarse en una caverna. Y es que el influjo de la cueva de Nerja es insoslayable. ¡Ostras! Me encuentro en la Sala de la Torca. Aquí arriba existen las únicas pinturas esquemáticas entre neolítico y calcolítico que podemos encontrarnos en la cueva. Pero lo relevante es esta excavación, que ahora mismo se encuentra cerrada, parada por la pandemia, que nos muestra en su corte pues, la vida de la cueva.
y es curioso porque se lee perfectamente. Hay una primera capa inerte, que es cuando no había vida, no había personas, porque ya se encontraba la cueva colapsada, pero inmediatamente debajo se ve la ocupación ganadera con restos de cabras, de ovejas, del Neolítico y del Calcolítico. Si seguimos para abajo, pues llegamos al Paleolítico, al Magdaleniense, y también en los niveles bajos al Solutrense dará unos 20.000 años. Fijaros, 20.000 años de vida, cada época deja sus restos perfectamente localizados. Pero lo más llamativo es el potencial que tiene. Han hecho un sondeo y nos da que aún posee 7 metros de potencia de nivel de sedimento, lo cual nos hace una idea del potencial arqueológico de este lugar y además de ese reto de la historia de las humanidades que nos precedieron que pudieron habitarlo. Tuvimos la oportunidad de visitar esa excavación en la campaña de 2011. Uno de los grandes atractivos arqueológicos de la cueva es la presencia humana. Una presencia que se ha extendido durante decenas de miles de años. Cualquier covacha, cualquier rincón, puede contener unos materiales de gran impacto para la investigación. Luis, el potencial arqueológico de la cueva es tan descomunal que no deja de asombrarnos, ¿no? Nos encontramos en un suelo sin excavar, al lado del camino de hormigón, que está visitado por cientos de turistas, y prácticamente la superficie sale la sorpresa. Pues sí, esto es una fuente inagotable de datos y cualquier punto, al ser tan grande, pues nos está revelando hallazgos de forma casi continuada. En el caso de los divertículos laterales y todas estas formaciones de tipo nicho natural, de este mismo verano tenemos aquí un claro ejemplo de lo que es un enterramiento no sabemos la cronología todavía, está en laboratorio, pero en el que aparecen restos de 2 individuos, un individuo infantil y un individuo juvenil, con restos de un collar de puntas de mármol pigmentadas en rojo y un hacha de silimanita que seguramente forman parte del ajuar funerario. Es curioso, y por aquí han pasado millones de turistas absortos por la belleza sin ser conscientes de que verdad estaban en el interior de un antiquísimo y gran cementerio. Es una enorme necrópolis, toda la parte turística de la cueva, pero es una necrópolis que más o menos se centra entre el Neolítico pleno y las fases iniciales de la Edad del Cobre. ¿La presencia humana dentro de la cueva responde a una sola necesidad o a varias razones? Visitar la cueva de Nerja es mucho más que disfrutar de un hermoso escenario geológico. Quien entre debe hacerlo con reverencia y respeto, porque se adentra en un santuario antiquísimo, en un lugar sagrado desde hace miles de años, en el cual nuestros antepasados paleolíticos hicieron sus dibujos y sus ritos de iniciación. Y además este carácter sagrado duró en el tiempo, porque se convirtió después en un enorme, en un gigantesco cementerio, en una necrópolis del Neolítico, Calcolítico y del Bronce. Así, en esta cueva cementerio, en esta caverna necrópolis, fueron enterradas cientos, quién sabe, si miles de personas a lo largo de toda la prehistoria. Las relaciones con el mundo megalítico se van documentando paulatinamente en lugares recónditos de la caverna. Luis, ya hemos descendido a esta brecha, bueno, y el suelo es algo espectacular, la densidad, ¿no? Mira, esto parece una cerámica neolítica de asa, ¿no? Sí, es un fragmento de asa, de un vaso, de una olla. Fíjate, aquí en la propia superficie. ¿Y qué más vemos por ahí? Lo que tienes es un montón de restos óseos antropológicos, ¿no? Huesos humanos. Toda esta cámara que conocemos como cámara 6 de la sala del cataclismo es un gran enterramiento, un espacio de enterramiento. Quiere decir que estamos en un sitio muy especial, ¿no? Vamos a conocerlo en profundidad. Decía que nos encontramos en un gran enterramiento y la verdad que vamos andando por un eje longitudinal, se estrechan las paredes. ¿Puede ser lo que me parece? Si te das cuenta, es un espacio natural longitudinal que puede funcionar como un corredor perfectamente. Como un corredor de un dolmen. Como el corredor de un sepulcro megalítico, perfectamente claro. E incluso cuando lleguemos arriba, verás que encontraremos una segmentación artificial hecha con fragmentos de peleotema, que separa lo que sería este corredor que hemos pasado. Estaríamos en un gran megalito natural, sí. Natural, no artificial, que tiene corredor y una cámara separada por estas piedras. Exactamente. Aquí estaríamos ante la segmentación artificial de este espacio natural, lo que generaría una cámara, son fragmentos de peleotema. O sea, hemos pasado
del corredor a la cámara. A lo que sería el espacio de cámara, sí. La cámara es el lugar más importante de un megalito o un megalito natural. Aquí estará el enterramiento principal. ¿Habéis encontrado ya algo que pueda confirmar esa teoría? Aquí aparecen determinados vestigios, fragmentos de maclas de cristal de roca, restos de pigmento, incluso una falange sin terminar de procesar, probablemente de un cérvido. Y en la parte superior, lo que sería la cámara de la cámara, digamos, que es donde aparece el depósito de ajuares funerarios, pulseras de mármol, que pueden retrotraerse hasta el Neolítico pleno, en este caso. Unos 4.000 años antes de Cristo, aproximadamente. Casi todo esto va entre el cuarto y el tercer milenio antes de la era, que es justamente el momento en el que se está gestando el fenómeno megalítico. O sea que este sería un poco el primer paso de una teoría que ya es antigua, pero que nos está demostrando que estas segmentaciones artificiales de espacios naturales son lo que en el exterior pues sería una cueva arquitectónica, o sea, un dolmen, un sepulcro megalítico. Un protodolmen natural. Exacto. Entonces, estamos sobre un suelo, probablemente aquí debajo haya restos importantes, significativos. Tendremos que excavarlo, pero todo apunta a que sí. Cuando se empieza a aprender el lenguaje de los antepasados, a leer sus huellas, podemos descubrir su presencia a cada paso. Me pidió Luis Efrén que subiera hasta aquí porque me iba a gustar lo que vería, y efectivamente descubro algo muy curioso, ¿no? Se trata de una estalagmita cilíndrica decorada en el Paleolítico en todo su perímetro por ocre, ¿no? Algunos arqueólogos entienden que este tipo de expresión es arte, pero otros muchos apuntan a que pueden tratarse de simples señales para marcar una ruta, advertir de un peligro, determinar un espacio. Sea como fuera, lo que sí nos habla es de la intensa actividad humana en esta cueva desde hace decenas de miles de años. Luis, tengo que agradecerte el lugar al que me has traído, ¿no? Estamos en una covacha, en un lugar de una escenografía espectacular, dominando la gran sala del Cataclismo, a una altura de casi 50 metros desde la base de la gran columna, y en un sitio que intuyo tuvo que ser muy especial en la cueva. Se llama además la plataforma de los niños rojos. ¿Por qué este nombre? Pues ese pensamiento que tú tienes debieron tenerlo posiblemente a finales del Neolítico, cuando las gentes de la época decidieron depositar realmente determinados esqueletos de individuos infantiles y juveniles, que son los que le dan nombre a la plataforma, pero que tienen una singularidad dentro de las costumbres de pigmentar los esqueletos de rojo de determinados individuos, como sucede en la Dama del Mirón ya desde el Paleolítico, pero en este caso con una particularidad en cuanto al método que utilizan para pigmentarlo. Te emociona porque son huesos, restos de cráneo, sí, perfectamente pintados de rojo, de ocre, muy uniforme esta coloración. Son 3-4 individuos que ahora mismo pues tenemos en estudio antropológico y que evidentemente ya entraron aquí descarnados, ¿no? Y la particularidad que tiene es que en lugar del espolvoreo clásico, como sucede en Antequera, en Arroyo Saladillo, o un poco más denso en Valencina, en algunos puntos de Montelirio y en muchos otros sepulcros, en este caso lo que hacen es preparar una pequeña olla o barreño con el pigmento líquido y sumergir ya el hueso descarnado en el pigmento, de tal forma que ha coloreado todo. Realmente son huesos pintados, de ahí el nombre de los niños rojos, evidentemente. ¿Quiénes eran estos niños? Pues ¿por qué este tratamiento tan especial? ¿Por qué los distinguían de otros individuos enterrados? ¿Por qué este rito de la coloración? Está claro que estos críos recibieron un tratamiento un poco especial. Quizás estén marcando el título de propiedad de este espacio sagrado y de su entorno de hábitat y económico. Probablemente representen parte del legado de esos antepasados en la forma material de unos niños, sin que se me malinterprete. No es necesario que hayan sido comidos ni que hayan sido sacrificados, simplemente reflejan parte de lo que es la gens de ese grupo humano, y evidentemente no se sitúan en una zona topográficamente tan destacada y tan dominante y tan especial dentro de la cavidad por cualquier motivo.
En última instancia, pues no vamos a saber exactamente por qué están aquí, qué es exactamente lo que representamos. Los restos de cultura material, los útiles de los antiguos pobladores, se encuentran a veces en un estado de conservación casi perfecto. Y es que la prehistoria se empeña en gritarnos desde cualquier rincón de la cueva. Estoy viendo ahora mismo una lámpara paleolítica instalada sobre la base de una estalagmita. Y es que en la cueva, en cualquier lugar, puede saltar la gran sorpresa. Por ejemplo, en esa hornacina que tengo tan cerca, se produjo en 2018 un descubrimiento realmente singular. Estaba Cristina trabajando sobre ella cuando de repente percibió que había como un objeto esférico. Me figuró su emoción cuando se acercó y comprobó que se trataba de una gran olla cerámica de unos 40 centímetros, con una capacidad de 10 litros, que al datarse arrojaba una antigüedad nada más ni nada menos que de hace más de 6.000 años. Un descubrimiento fantástico que acredita una y otra vez el potencial enorme de la arqueología de la cueva de Nerja. Qué chulada, tío. Ah, qué bonito. Qué chulada. Bueno, la fractura es muy mala, así que hay que cogerla con mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado. ¿Por dónde la cojo? ¿Por dónde la fractura que tiene? Sí. Por abajo. Coge por abajo. Pesa. Venga. Venga. Qué chulada. Muy bien. Hemos tenido la ocasión de comprobar la existencia del mundo funerario neolítico en cuevas, como es el caso de las Tres Tinajas de Alozaina, Málaga. Allí, bajo una grieta de más de 40 metros, se excavaron unas tumbas y unos restos cerámicos de gran interés que se exponen en el Museo de Málaga tras una restauración muy cuidada. El paralelismo entre dólmenes y enterramientos en cavernas se refuerza con otros restos humanos en contexto funerario dentro de la cueva de Nerja. Luis, una vez que se sabe que la cueva en verdad es una gran necrópolis, cambia la experiencia de la visita, ¿no? Por ejemplo, ahora nos encontramos es un enterramiento, una cripta, aparece una lámpara en concha de iluminación, podemos ver perfectamente los restos de los huesos, aquí hay un fémur, algo concretado, hay pintura en las paredes. Esto es un tipo de enterramiento, pero ¿qué otros tipos de enterramiento o qué tipo de enterramiento hay a lo largo y ancho de la cueva? Pues como ya hemos visto, en galerías y en pequeños divertículos laterales, tenemos enterramientos y pues se registraron en excavación, en torca, en mina y en vestíbulo, pues enterramientos en fosa, algunos perimetrados con grandes claustros de caliza, y en otros casos, que es un poco algo que es bastante significativo en el caso de la cueva de Nerja y que estamos ligando ahora con experiencias documentadas en Arroyo Saladillo, en Antequera y en otros yacimientos de cierta antigüedad, es la presencia de túmulos funerarios en el interior de la cueva. ¿Túmulos funerarios? O sea, un montón de piedra o de... Acumulaciones de piedra donde pones a los enterramientos en los extremos o directamente bajo los túmulos. Dos se excavaron en la sala de la mina. Uno se documentó al comienzo de los tiempos de la cueva en la sala de la cascada, en la sala grande, y otro más que es particularmente significativo, que está pendiente de excavación, que está cubierto ahora mismo en la sala de la mina, que al igual que nos sucede en Antequera, en Arroyo Saladillo, que es prácticamente coetáneos al primer megalitismo, los bloques de piedra aparecen en muchos casos pigmentados de ocre rojo. ¿Eran enterramientos secundarios? Es decir, ¿venían los huesos largos ya se depositaban o se enterraba el muerto directamente a cuerpo? No, probablemente en todas las etapas que vemos, salvo algunos casos muy concretos, como el de la cornisa de los niños rojos que vimos, son enterramientos en posición primaria. Si hay algún caso de desplazamiento de osario, que se vaya más con la edad del cobre, lo que pasa es que el registro pues, se ha ido alterando mucho tras el descubrimiento y por la superposición, y como en este caso, pues por el lavado de las condiciones hidráulicas de la cueva, que ha dejado fosilizado el fémur y un fragmento de radio y de cúbito en la propia colada. O sea que es la propia dinámica natural de la cueva la que ha deformado los enterramientos. ¿Qué ajuares habituales tenían estos enterramientos? Pues en general los ajuares no son demasiado ricos en cuanto a materiales. En algunos puntos, como la cámara 6, sí aparecen bastantes fragmentos de cerámica, incluso cristal de rocas raras, cristal de roca, cuarzo, otro tipo de elementos, pulseras, de las que se van un poco hacia las etapas plenas
del Neolítico, aunque también estamos viendo precisamente en la Vega de Antequera cómo alcanzan unas etapas bastante avanzadas dentro de la Edad del Cobre con las mismas fórmulas de fabricación. Pues más allá de lo arqueológico, yo creo que debemos hacer un esfuerzo de comprender lo que sentirían aquellos neolíticos cuando, armados prácticamente de unas lámparas de grasa, de cera, se adentrarían en una cueva ya espectacular, pero llena de restos humanos, calaveras, a su alrededor. Tenía que ser una cosa realmente imponente, impactante. Yo creo que cuando se adentran en la cueva y ven pues toda esa serie de manifestaciones, pinturas rupestres, casi todas en rojo, aparte del espacio natural y el paisaje subterráneo que tiene, que ya cautiva y transmite magia, pues ahí veían las huellas de sus antepasados en las paredes y evidentemente debieron pensar que estas bóvedas sean un espacio lo suficientemente sacro como para albergar los huesos de sus difuntos. El proyecto de investigación de la cueva de Nerja tiene en la conservación uno de sus grandes pilares. Al tratarse de una cueva que recibe público, el control ambiental es exhaustivo. Nos encontramos en el seno de una gran cueva y una caverna por definición es un lugar oscuro, totalmente aislado, en suma, el último lugar donde te puedes esperar encontrar vida. ¿Y por qué en este ambiente cavernario hay una bióloga? ¿Qué pinta un biólogo aquí? Bueno, pues lejos de lo que podemos pensar que una cueva es un sitio inhóspito para la vida, alberga muchos tipos de vida, desde fauna, microorganismos y, en el caso de una cueva visitable, las propias personas. Y el objetivo de un biólogo dentro de una cueva es controlar todos esos elementos que tienen vida dentro de la cueva y estudiarlos. Claro, a mí me parece fantástico pensar en esa vida que habita estas cavernas donde pueden encontrarse todavía nuevas especies, ¿no? De hecho, en la cueva de Nerja puede haber especies endémicas que solo existen aquí. Sí, de hecho hay especies endémicas, hay descritas unas cuantas especies de artrópodos, de un pseudoescorpión y algunos insectos, y estamos en vías de describir nuevas especies para la ciencia. Ojalá tenga ese privilegio de Dios, ¿verdad?, que es poder nominar, bautizar una nueva especie, que supongo que debe ser una satisfacción científica importante. Pero has apuntado antes otra tarea que me parece muy importante, ¿no?, que es el impacto que las personas también causan en una cueva, ¿no? Una cueva hay que conservarla, hay que procurar que tenga su ambiente original y mantenerlo así. ¿Cómo estás trabajando como bióloga en la conservación de la cueva? El objetivo fundamental es evitar todos los procesos de biodeterioro. Entendemos como biodeterioro la alteración del sustrato, en el caso de una cueva, pues el caso más extremo sería la alteración de una pintura rupestre, debido a la actividad de un ser vivo, ya sea un microorganismo o ya sea un insecto o ya sean los propios humanos. En la cueva de Nerja en concreto, ¿cuáles serían los mayores riesgos, entre comillas, biológicos? Dentro de la cueva se producen una serie de interacciones entre los propios habitantes de la cueva o el aporte que le llega desde el exterior, y un desequilibrio entre esos factores, tanto naturales como antrópicos, puede provocar que en el caso de los seres vivos una especie domine sobre otra y provoque daños. En el caso de las cuevas, uno de los principales factores que tenemos que controlar es la proliferación de los hongos, unos microorganismos descomponedores de materia orgánica que pueden causar realmente daños irreversibles en el patrimonio y en las pinturas rupestres. Bueno, hongos y también algas, ¿no?, porque la iluminación de alguna forma hace que surjan esas pantallas, esa pátina verde que llamamos coloquialmente el mal verde. Sí, ese mal verde, que realmente son cianobacterias y microalgas que hacen fotosíntesis con la luz eléctrica, producen un tipo de biodeterioro. La parte positiva que tiene este biodeterioro es que si no está iluminado el sustrato, ellos no van a crecer. Entonces es más fácil de controlar que los hongos, como te comentaba antes. Y hemos programado una serie de emisión de longitudes de ondas que estamos viendo cómo impactan en el metabolismo de este tipo de microorganismos. Periódicamente los monitorizamos, vemos cómo está su actividad fotosintética y podemos comprobar qué tipo de efecto produce esa luz. Este tipo de aparato concretamente es un fluorímetro, y lo que hace es comprobar, mediante un pulso de luz, se pone sobre el microorganismo fotosintético y lo que hace es comprobar qué actividad fotosintética, qué rendimiento fotosintético tiene. Si tiene más rendimiento, la luz le va bien, y si hemos conseguido reducir ese rendimiento, es que la luz no le gusta. Y se trata de que no le guste. Se trata de que no le guste. Estamos intentando buscar algo que no le guste, pero que sea compatible con que pueda visitarse una cueva de forma segura.
De alguna forma, investigadores que están analizando la posible vida en Marte también le interesa conocer lo que ocurre en el seno de una cueva. Sí, porque son microorganismos, ten en cuenta que están adaptados a vivir con unas condiciones de iluminación mínimas, casi ausencia de agua. Esta cueva no es una cueva que tenga un goteo muy evidente que ellos puedan utilizar, sin embargo el agua es imprescindible para su vida, es decir, utilizan el agua del ambiente. Son microorganismos tan resilientes y tan resistentes a condiciones adversas que se piensa que si en algún momento hubo vida en Marte, deberían haber sido cianobacterias como las que tenemos aquí en la cueva de Nerja y en otras cuevas y en otros sitios del planeta, pero siempre con unas condiciones ambientales extremas. En este gráfico se explica el sistema de circulación del aire en la cueva en invierno y verano. En todo caso, la diferencia de temperatura con el exterior ayuda a la correcta ventilación de la atmósfera de la caverna. Si hay un elemento diferenciador en las cuevas, se trata sin duda del arte. Nerja es una de esas grandes galerías pictóricas de la prehistoria. La datación de sus pinturas constituye todo un reto para la investigación.